En primer lugar, vamos a dar la definición de derivada. La definición de derivada es límite cuando incremento de x tiende a 0 de f de x más incremento de x menos f de x dividido por incremento de x. ¿Vale? La definición de derivada es esto, el límite. Pero claro, no lo vas a aplicar porque no tiene sentido aplicar esta fórmula para encontrar la derivada de cada una de las funciones, y más con lo complejas que pueden llegar a ser. Sí que pueden pedir, en algún caso, pero muy puntual, aplicar la definición de derivada tal cual para encontrar la derivada de una función. Pero en el caso sería de un polinomio. Si pongo un ejemplo muy rápido, suponte que nos piden, no sé, la derivada de x cuadrado más 1, y lo que puedo hacer es aplicar directamente la definición de derivada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que f de x más incremento de x, en el fondo lo que tengo que hacer es sustituir la x por x más incremento de x. De manera que tendría x más incremento de x al cuadrado más 1. Y ahora lo aplico. Claro, evidentemente f de x es la función, es x cuadrado más 1. Si sustituyo, límite cuando el incremento de x tiende a 0 de la función f de x más incremento de x, que es x más incremento de x, todo esto al cuadrado más 1, menos la función, que es x cuadrado más 1, y ojo, paréntesis, incremento de x. Si yo todo esto lo opero, tengo x cuadrado más, y ahora esto es dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos, y ahora esto es x cuadrado menos 1. ¿Vale? Cuidado, esto es un x cuadrado. Incremento de x. ¿Qué es lo que queda aquí? Nos queda un más 1, ¿eh? Este más 1 de aquí lo tengo que colocar también, más 1. Y ahora, ¿qué queda? X cuadrado con x cuadrado, menos 1 más 1. Y ahora, ¿qué es lo que puedo tachar también? Pues puedo tachar incremento de x con un incremento de x y con este incremento de x. Lo único que he hecho ha sido simplificar todos los incrementos de x. Si ahora lo que hago es el límite cuando incremento de x tiende a 0, lo que me queda, lo que tenía era 2x más incremento de x. Si ahora hago el límite, esto me queda 0, con lo cual la derivada es 2x. ¿Vale? Esto sería aplicar directamente la definición de derivada. Esto lo piden muy pocas veces, pero este es el procedimiento. Cuanto más compleja es la función, peor, porque más complicado está. ¿Vale? No tiene más secreto. Ahora vamos a lo que son las derivadas normales, las de la tabla normal y corriente. A ver, página nueva. Vale. La cuestión está en aprenderse la tabla de derivadas. Hay dos maneras de aprenderse la tabla de derivadas. Se pueden usar la tabla de derivadas normal y corriente de una función normal, es decir, un ejemplo, bueno, la de la tabla sería y ojo que i o f de x es lo mismo, cuidado. Logaritmo de x. La derivada de esto es 1 partido por x. Pero hay otra manera de poder escribir o poder aprenderse las derivadas, que sería trabajar directamente con las funciones compuestas. Es decir, aplico la regla de la cadena directamente a partir de la tabla. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Supongamos que tenemos y es el logaritmo de no una x, sino de una función de x. Cualquiera, la que tenga aquí dentro. ¿Cuánto valdrá la derivada? Pues la derivada valdrá. ¿Cuánto vale el logaritmo de x? 1 partido por x. Pero como tengo f de x, la derivada es primero 1 partido por la función multiplicado por la derivada de la función. Esto, en el fondo, es aplicar la regla de la cadena. Pero, en vez de utilizar la regla de la cadena como tal, utilizo una expresión de una tabla de derivadas. Son las dos opciones que hay, ¿vale? Se puede escoger la que se quiera, da igual. Pero, al fin y al cabo, donde se tiene que ir es a aprenderse la tabla de derivadas. No es complicada. No es complicada. Es recordar que exclusivamente hay funciones polinómicas, es decir, tendríamos
funciones polinómicas, AXN más BXN-1 más CXN-2. Esto sería un polinomio. Esto sería un primer tipo de función, que serían las polinómicas. Pondremos pol. Otro tipo de funciones que tenemos serían las logarítmicas, que lo hemos visto antes. Y podríamos ponerlo así. Sería 1 partido por la función multiplicado por la derivada de la función. Otras que tenemos, ¿cuáles son? Las exponenciales. Y ahora voy a lo mismo que he hecho antes, ¿eh? Es decir, en vez de poner e a la x, pongo e elevado a f de x. Es decir, un exponencial elevado a cualquier tipo de función. La derivada, ¿qué será? Recordar, e a la x, la derivada es e a la x, pues será e elevado a f de x por, y ahora la derivada del exponente, de la función que hace de exponente. Esto es regla de la cadena. Tenemos logaritmos, tenemos exponenciales y ahora tendríamos las trigonométricas. Las trigonométricas, a ver, es fácil, porque la derivada del seno es el coseno. Cuidado, que esto se ha ido. La derivada del coseno es menos seno. Y ahora viene la más complicada de todas, que es la tangente. La tangente tiene dos derivadas. Si tengo la función tangente de x, tiene dos posibles derivadas. Y son válidas las dos. Una es 1 más tangente cuadrado de x y la otra es 1 partido por coseno cuadrado de x. Se pueden usar las dos. Lo que pasa es que en función del tipo de problema que se tenga, es preferible usar una o usar la otra. Pero esto irá siempre en función del problema que tengamos, ¿vale? Ahora vamos a ver un par o tres de ejemplos de derivadas. Y cómo se aplica en el fondo lo que sería la regla de la cadena, ¿vale? Primer ejemplo, y antes de que se me olvide, muy importante, recordar el tema de las propiedades de potencias. Ponemos un ejemplo, muy bestia, pero muy clarificador. Logaritmo de raíz de x, ¿vale? Tenemos dos opciones para hacer este logaritmo. Tenemos una opción que es aplicar tal cual la definición de derivada, que es 1 partido por esto. Y recordar que la derivada, ojo, aquí, la derivada de la raíz de x es 1 partido por 2 la raíz, ¿vale? Por 1 partido por 2 la raíz de x, y ahora raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado, y raíz de x al cuadrado es x, con lo cual la función, la derivada es 1 partido por 2x. Claro, aquí ¿qué pasa? He tenido que aprenderme. Me tengo que aprender cuánto vale la derivada del logaritmo y la derivada de la raíz. Pero tengo otra opción. ¿La opción cuál es? Pues esta. Por potencia sabemos que la raíz de x es x elevado a un medio. Y por propiedades de logaritmos también sabemos que el logaritmo de a elevado a b es lo mismo que b por el logaritmo de a. ¿Qué hago pues? El exponente lo paso delante, multiplicando. De manera que esta función en el fondo es un medio por el logaritmo de x. Y ahora sí, el 1 medio es una constante. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de x? 1 partido por x. 1 partido por 2x. Es otra opción de hacer la derivada. Ojo con lo de las potencias. En las derivadas quizás no es tan importante, pero en las integrales es muy importante. Si no se sabe trabajar con potencias, hay integrales que no se pueden hacer directamente. Vamos a poner otro ejemplo y ahora sí que ya aplicaríamos también regla de la cadena, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo muy bestia. Supongamos que tenemos e elevado a x cuadrado. La derivada sería la derivada del exponente de e, que es lo mismo, por la derivada de x cuadrado, que es 2x, que es un polinomio normal y corriente. Aquí hemos aplicado regla de la cadena, pero lo que he hecho antes, que ha sido en la página anterior, cuando explicaba lo del exponencial, digo, bueno, pues en vez de usar e elevado a x, uso e elevado a f de x. ¿Cuánto vale su derivada? La derivada de lo de arriba por la misma función. Es decir, aplico la regla de la cadena ya sea porque me la sé o porque me acuerdo de la
de la fórmula. Pero en el fondo, la regla de la cadena siempre es lo mismo. Es una manera de ver intuitivamente cómo funciona la regla de la cadena. Si tengo e elevado, lo pongo aquí, si tengo e elevado a x cuadrado, siempre la cuestión es fijarse en que hay una función grande que engloba una pequeña. En este caso, la función grande es la función e que engloba a otra pequeñita que es x cuadrado. ¿Cómo aplico la regla de la cadena? La regla de la cadena siempre me dice, primero deriva la función grande y después multiplica por la derivada de la función pequeña. ¿Qué he hecho? Primero he hecho la derivada de e elevado a x cuadrado, que es exactamente la misma función, y multiplico por la derivada de lo pequeño. ¿Qué es lo pequeño? El x cuadrado. Y su derivada, 2x. ¿Vale? Esta es la manera de usar la regla de la cadena. Y siempre, siempre, siempre se usa igual. Es decir, siempre derivo lo grande y después multiplico por la derivada de lo pequeño. Pero, aunque sea primero lo grande y después lo pequeño, en el fondo siempre se va a morir a la tabla de derivadas. Siempre, siempre se va a morir allí. Que son las funciones más simples. Polinomios, logaritmos, exponenciales, trigonométricas y no hay más. Y esto sería como aplicaríamos a la regla de la cadena. ¿Qué nos queda? Nos queda por ver, pues, lo que sería el producto y el cociente. Y aquí el problema es que son dos fórmulas, es decir, hay una fórmula para saber cuánto vale la derivada de un producto y otra para saber cuánto vale la derivada de un cociente. Y se tienen que aprender. Aquí sí que no hay más historia. Se tiene que aprender cuánto vale la derivada. Entonces, y supongamos que tenemos dos funciones que se dividen o dos funciones que se multiplican. F de x y g de x. Empecemos por el cociente, que quizás es el más complicado. La regla siempre es la misma y el consejo es aprendérselo de carrerilla. Es derivada de la función de arriba por la de abajo sin derivar, menos derivada de la función de abajo por la de arriba sin derivar, dividido por la función de abajo o el denominador al cuadrado. Esto sería el cociente. Y el producto es más sencillo. En vez de un menos será un más, y como no tengo denominador, no tendré denominador al cuadrado. Y será derivada del primero por el segundo sin derivar, más derivada del segundo por el primero sin derivar. Y aquí lo único que queda es aprendérselo. No hay más historia. Entonces, supongamos que tenemos dos funciones y tenemos seno de x por e elevado a x. Y pongamos x cuadrado, ¿vale? De manera que aquí tendremos que usar la regla de la cadena aparte del producto. ¿Cómo funcionará? Pues será derivada del primer término, coseno de x, por el segundo sin derivar, e elevado a x cuadrado, más derivada del segundo, que hemos visto que es derivada de la función grande por la pequeña, por el primero sin derivar, seno de x. Ahora aquí la opción es, ¿se simplifica o no se simplifica? A ver, hay libros en los cuales si hay ejemplos en libros o problemas en los libros, que la solución será simplificada. ¿Cuándo es recomendable simplificar y cuándo no? Lo mejor es simplificar siempre, porque normalmente la derivada nunca se va a pedir sola, es decir, nunca se va a pedir tal derivada, no. Esta derivada se tiene que igualar a cero, o se tiene que hacer una segunda derivada, o se tiene que sustituir por un valor concreto. Es mucho más cómodo sacar factor común, en este caso, por ejemplo, e elevado a x cuadrado. Más 2x seno de x. Claro, en este caso he sacado e elevado a x cuadrado como factor común y después me ha quedado esto. Esto, para operaciones posteriores, es mucho más simple que esto de aquí. Mucho más simple. Porque si yo lo tengo que igualar a cero, juego exclusivamente con los trigonométricos y no tengo por qué jugar con el exponencial. Es decir, todo esto son trucos que se tienen que saber hacer, porque normalmente a los problemas lo que nos piden es no solo hacer la derivada, sino hacer operaciones posteriores. ¿De acuerdo?
¿Qué más nos queda de las derivadas? Nada, practicar. Practicar. Es decir, las derivadas no tienen más secreto que practicar. Se tienen que hacer muchísimas para poder dominar. Pero todo, cuidado, todo parte de la tabla inicial de derivadas. En cuanto a la definición de derivada, bueno, a veces la pueden preguntar, a veces no. Normalmente no se pide nunca encontrar una derivada a partir de la definición de derivada. Pero el procedimiento es el que hemos visto antes. Lo único que queda es practicar.